Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diego Reséndiz. Soy estudiante de Ingeniería en Sistemas Computacionales en el Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán. Este es un tutorial correspondiente a la materia de Administración de Base de Datos, la cual imparte la maestra Blanca Inés Valencia Vázquez. Y bueno, el tutorial del día de hoy es, pues, cómo instalar y configurar Oracle SQL, la versión 11G, y es el Express Edition en el sistema Ubuntu, que es Linux Ubuntu 18.04. Primeramente tenemos que descargar el setup del, de la página oficial. Para eso nos dirigimos a nuestro explorador. Y bueno, yo acá abajo en la descripción del video les voy a dejar el link, que es este. Entonces ustedes nada más tendrán que descargar esta, que es Oracle Database 11GR2 Express Edition for Linux de 64 bits. Me parece que no hay para 32 bits. Entonces ahí sí tenía que checar. Se lo descargan y les va a descargar un zip. Entonces vamos a archivos. Descargas. Y este es el que les va a ustedes descargar. También les voy a dejar abajo en la descripción un blog de notas que es instalación de Oracle en Ubuntu. Este es todos los comandos que tenemos que utilizar paso por paso para que podamos tener el Oracle instalado en Ubuntu. Cabe destacar que para poder guardar archivos que se actualicen en la terminal es control más O para guardar, enter y para confirmar el guardado, control X para salir de ese archivo y volver a la terminal. Entonces ese sería el asunto de cómo guardar esos archivos que vamos a editar durante toda la instalación. En mi caso ya hice la instalación, pero no hay problema con que ustedes lo hagan con este blog de notas, ya que viene paso por paso. Para poder descomprimir la carpeta, primero tienen que dar en cd descargas y después en cd descargas, y una vez que están en la carpeta de descargas se van a este comando lo van a poder utilizar. Después van a instalar unos paquetes necesarios y después de eso van a tener que irse a cd disk 1, que es la carpeta que se le descarga, que es esta de aquí, esta de disk 1, para poder instalar el RPM. Ya, entonces eso sería todo. Cuando terminen de instalarlo se van a ir a mostrar aplicaciones y van a darle clic a que les va a mandar a una plataforma web, y aquí es donde vamos a empezar a crear las bases de datos. Nos vamos en Application Express, el usuario es System, me parece que sí es, no, entonces Diego. Ya me acuerdo. Ya. La contraseña es la que les pide en la terminal. Me parece que es en el paso número 12, donde les pide la contraseña. El usuario sí va a ser System. Ya. Entonces le dan en guardar. Le van a volver a dar en Application Express una vez que ya hayan entrado al usuario de System, y van a crear una nueva base de datos y le voy a poner prueba 1.
password. Puede ser otro username, puede ser el que sea. Pueden usar el que ustedes usaron para entrar a la plataforma. Entonces le ponemos create workspace y seguida nos va a crear la base de datos. Una vez aquí nos vamos a aquí esa parte donde dice que ya se creó la base de datos y le damos en click here y aquí le damos en loguear. En esta parte podemos adentrarnos a cualquier base de datos que hayamos creado, ya sea que lo hayamos puesto con otro usuario y otra contraseña. Vamos a entrar. Aquí nos vamos a SQL Workshop. Aquí en SQL Commands. Este espacio nos va a permitir meter comandos para poder crear tablas y todo eso. Pero antes que nada tenemos que comprender algunos conceptos que son los del lenguaje de manipulación y de definición. Los primeros que tenemos que hacer son los del lenguaje de definición de datos, que son los que vamos a definir qué tipo de datos vamos a utilizar para nuestros datos en la base de datos. La sentencia create, la de create database, ya la creamos un login y la base de datos. En la sentencia de create table podemos crear cualquier base de datos, cualquier tabla. Nosotros podemos crear cualquier tabla a partir de aquí. Yo aquí tengo ya una tabla precreada en un bloc de notas, pero vamos a meter el código desde cero. Create table, el nombre de la tabla, la de origen. Vamos a crear el primer dato, que es id de origen, y not null, coma, otro dato. Este va a ser varchar una longitud de 100, va a ser not null, unique, va a ser primary key al id de origen, doble paréntesis. Y para poder insertar esta tabla en la base de datos, le vamos a dar en room y nos creó la tabla. Ahora nos dice que la sentencia drop es para poder eliminar un dato, ya sea de una tabla completa o datos que tiene la tabla. Primeramente vamos a eliminar una tabla, vamos a eliminar esto. Vamos a crear otra tabla, se llama create table empleado. Y not null, coma, nombre, varchar. Esa tabla la vamos a eliminar, así que no debe de quedar tan. No
Una vez que ya hayamos completado, le damos en run, se creó la tabla. Ahora la vamos a eliminar. Para poder observar que si las tablas se crearon, damos en descript, la tabla que creamos primero, damos run. Aquí está la tabla, nombre de la tabla y las columnas que se crearon, la de empleado que creamos también, run, esta es la de empleado. Para poder eliminar una tabla le damos do drop table, el nombre de la tabla, damos en run y nos elimina la tabla. Ahora vamos a ver si está esa tabla, drape, descript, empleado, nos va a decir que no se encontró, no, el objeto descrito no, posiblemente no se encontró. Entonces ese es para el comando para poder eliminar. Y el comando para poder eliminar un dato de una tabla sería para poder eliminar un dato de una tabla. Primero vamos a crearle un otro registro a la tabla de origen. Para eso vamos a darle en alter y en agregar. Son dos sentencias, una para alterar y la otra para agregar. ¿Cuál vamos a alterar? La tabla origen. ¿Qué columna vas a agregar? Vas a agregar la que se llama país. El tipo de datos, varchar. Longitud de 100. Debe de correr. Se alteró la tabla. Damos en describe origen. Y vemos que aquí se creó la columna de país, registro, columna, como quieran llevarlo. Y para poder eliminarlo le vamos a dar en drop país from me parece que es así el código, entonces from origen, no, origen, no. Entonces ahora para poder alterar, para alterar y eliminar un dato de una tabla, entonces sería este. ¿Qué tabla vamos a alterar? La de origen. ¿Cuál columna? La de país. Y vemos que nos tiene que eliminar. Ahora le ponemos en describe. Entonces aquí podemos observar que la tabla origen ya se eliminó la columna de país. Y entonces eso sería todo de lenguaje de definición de datos. Se puede decir que es una breve explicación. Ya vimos cómo crear la tabla, cómo eliminar la tabla, cómo alterar una tabla y eliminar un dato de él, cómo alterar una tabla y agregar otro nuevo dato. Ahora nos vamos al lenguaje de manipulación de datos. El Selenium se usa más que nada para hacer consultas. Pero antes de hacer una consulta, una tabla debe tener datos. Por eso vamos a agregar un dato a la tabla. Para agregar datos a la tabla necesitamos uso del insert into origen values. La primer valor de la tabla de origen son números, entonces le damos 1, necesidad de la empresa, cerramos paréntesis y nos debe de agregar el dato. Podemos agregar varios datos a la vez, pero los datos deben ser diferentes. Del empleado. Y acabo de destacar que aquí en vez de usar comillas dobles, en el lenguaje SQL solo podemos utilizar comillas.
Pues le damos room. Me se marcó un error. Ya me faltan las comillas. Vale, carácter. Valúes. Aquí un espacio. No. Aquí me está mandando un error. Aquí necesitamos agregar uno por uno. Entonces ese es el error que me mandaba al principio. Y después tenemos que vamos al lenguaje de manipulación de datos. En serie podemos observar los datos que agregamos. Podemos agregar otro del empleado. Y para poder ver los datos que agregamos, estamos en select, vamos al RAM y aquí están los datos que agregamos. Para borrar un dato, para agregar todos los, eliminar todos los datos agregados, vamos a utilizar el delete from de origen. Y al darle select vemos que no tenemos nada, no tenemos ningún dato agregado, entonces vamos a volver a agregar. Vamos a volver a agregar los datos. Sí, ya lo había agregado. Y para eliminar un dato más detallado, podemos usar eliminar de la tabla origen, donde el id de origen sea 1. Entonces nos va a eliminar el primer dato. Y damos en select. Vamos a comprobar que se eliminó. Y si se elimina el primer dato, entonces sería para eliminar y para agregar un nuevo dato podemos poner day, que vamos a la tabla origen, se clave donde id origen sea 1. Coma descripción se iguala ciudad de la empresa, me parece que se va a dejar. Si se agregaron los datos otra vez, le damos en select from origen, vemos que están los datos. Sí, entonces este dato es para poder actualizar el primer dato que tenemos y sustituirlo por uno nuevo. Entonces esto sería todo para lenguajes de manipulación y de definición de datos en el programa de Oracle 11G, que es el Express Edition, que es nada más una plataforma de web, pero también puede ser una experiencia en el terminal, siempre y cuando tengamos que agregar un usuario nuevo
ese usuario nuevo se podría decir que va a crear una base nueva, no vas a tener que meter código de create database, sino que las bases de datos que ya se crea de ese usuario ya son una sola, se puede decir, pero en la plataforma web se pueden agregar varias bases de datos para diferentes usuarios. Entonces eso sería todo en este video tutorial. Espero que me hayan podido comprender y gracias por verlo.